El problema dice, un mol de gas ideal de Cp 7 medios de R y Cb 5 medios de R se comprime adiabáticamente en un conjunto pistón-cilindro desde 2 bar y 25 grados centígrados hasta 7 bar. El proceso es irreversible y requiere un 35% más de trabajo que una compresión adiabática reversible, a partir del mismo estado inicial y hasta la misma presión final. Entonces pregunta, ¿cuál es el cambio de entropía del gas? Bueno, para resolver este problema, lo que tenemos que ver y saber es que la entropía es una función de estado. Por lo tanto, va a depender de las condiciones iniciales y finales del proceso, independientemente de si el proceso es reversible o irreversible, ¿sí? Entonces, fíjense, para un gas ideal con Cp y Cv constantes, el delta entropía es igual a esta ecuación que vemos acá, que ustedes ya han visto en el teórico, ¿sí? O sea, el delta entropía es igual al número de moles por el Cp por el logaritmo neperiano de T final sobre T inicial menos N por R por el logaritmo de la presión final sobre la inicial. Entonces, a mí me dice el problema que las condiciones iniciales son las mismas, o sea que P1 y T1 son el mismo valor y la presión final también es la misma. Por lo tanto yo debo averiguar, lo único que me quedaría, digamos, por averiguar es T2, porque bueno, el número de moles no da como dato ningún valor, pero vamos a suponer que es un mol. El Cp lo tengo y el R es la constante de los gases, ¿sí? Obviamente que si el proceso requirió un 35% más de trabajo que el proceso reversible, la temperatura final es distinta al proceso reversible. Entonces ahí está la cuestión. ¿Cómo vamos a averiguar entonces T2? ¿Sí? Para averiguar T2 vamos a hacer un balance de energía, ¿sí? Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, que dice que el diferencial de U, o sea el diferencial de energía interna, es igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Si integramos ambos miembros y sabiendo además que el diferencial de Q es igual a 0, me va a quedar que el diferencial de U integrado, reemplazamos diferencial de U por Cb por diferencial de T e integramos entre T1 y T2. Y fíjense acá que puse el diferencial del trabajo real integrado entre B1 y B2, como una forma concepto, digamos. Cuando yo integro me va a quedar el trabajo real, obviamente que yo no conozco el camino, ¿sí? Así que, pero esto es una forma conceptual de hacerlo. Entonces me quedaría Cb por delta T igual al trabajo real, ¿sí? De acá despejamos T2, ¿sí? T2 me queda igual al trabajo real sobre Cb más T1. ¿Lo puedo calcular? Bueno, tengo Cb y T1, pero me falta el trabajo real. Entonces ahora sí tenemos que ver cómo podemos calcular el trabajo real. ¿Cómo vamos a calcularlo? Bueno, a partir del trabajo del proceso reversible, ¿sí? Para un gas ideal en un proceso diabático mecánicamente reversible y con las capacidades caloríficas Cp y Cv constantes, sabemos que el trabajo de un gas ideal es igual a esta ecuación que ustedes ya han visto seguramente en el teórico, ¿sí? Donde tengo que el trabajo es igual a R por la temperatura inicial dividido este coeficiente gamma, que es el coeficiente adiabático y que vamos a ver que vale 1,4, y acá entre corchetes tengo la presión final sobre la inicial elevado también a un exponente donde está involucrado el coeficiente adiabático, ¿sí? Bueno, entonces una vez que obtengamos el valor del trabajo de un gas ideal en un proceso reversible, sabemos que el trabajo real es este trabajo ideal más el 35%. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcularlo. Fíjense, acá yo cargué los valores de todos los datos que nos da el problema. R vamos a usar 8,314, que está en unidades de joules sobre mol sobre Kelvin.
El CP es 7 medios de R, también tiene las mismas unidades que el R, y el CB también, ¿sí? Es 5 medios de R y tiene las mismas unidades que R. O sea, R, CP y CB, fíjense que tienen las mismas unidades. De hecho, si yo hago CP sobre CB, perdón, CP menos CB, me da el valor de R. T1 es 25 grados centígrados más 273.15 para pasarlo a temperatura Kelvin, ¿sí? Que es la que tenemos que usar para hacer los cálculos. Y la presión podemos usar los bares, ¿sí? 2 bar y 7 bar. Bueno, acá hacemos un print de algunos de los datos cargados. Fíjense el gamma, ¿sí? Que es CP sobre CB, es 1. Si yo hago, digamos, CP sobre CB, me va a dar 1,4 en unidades adimensional, digamos, no tiene unidades. Lo que hacemos luego, una vez que tenemos todos los datos, es calcular el trabajo ideal, ¿sí? El trabajo ideal da un valor de 2667,02 Joule por mol. Fíjense, vamos a chequear si está bien, si es Joule por mol. ¿Está bien que sea así? Y sí, fíjense, lo que está acá entre corchetes es adimensional, porque es presión sobre presión, queda adimensional. Esto es adimensional. Gamma menos 1 también es adimensional, por lo tanto, la unidad de trabajo la va a definir R por T. R está en joules, que es unidad de energía, sobre mol Kelvin. Con el Kelvin de la temperatura acá queda entonces joules sobre mol, porque Kelvin con Kelvin se va y queda así. Bueno, ahora vamos a calcular el trabajo real. Para calcular el trabajo real, lo que hacemos es primero calcular el 35% del trabajo ideal. ¿Por qué? Porque el trabajo real, como vemos acá en esta línea, es el trabajo ideal más el 35% del trabajo ideal. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, simplemente hacemos una regla simple, ¿sí? Si yo sé que el 100% del trabajo es el trabajo ideal, el 100%, el 35% de este trabajo ideal será 35 por W ideal dividido 100. Sí, que yo acá lo llamé W35. Al hacer esta cuenta me da que son 933,46 joules por mol. Entonces el trabajo real van a ser los 2667,02 más los 933,46. Eso me da los 3600 joules. ¿Sí? Este es el trabajo real y es el que se requirió para poder comprimir adiabáticamente. Y finalmente sacamos la temperatura final, ¿sí? La temperatura final con la ecuación que habíamos espejado anteriormente, que va a ser el trabajo real sobre CB más T1, ¿sí? Y eso me da una temperatura en Kelvin de 471,37. Y una vez que tenemos la temperatura final, ya podemos calcular lo que pedía el problema, que era la variación de entropía, que es la fórmula que vimos al inicio, ¿sí? Y eso me da los 2,91 joules sobre Kelvin, ¿sí? Analizamos rápido la unidad de entropía y fíjense que estos logaritmos son adimensionales, ¿sí? Entonces lo que define, digamos, a la unidad de medida es el mol CP acá, el mol R. El CP está en joules sobre mol Kelvin, por lo tanto con el mol me queda en joules sobre Kelvin, ¿sí? Y lo mismo acá, joules sobre Kelvin. Entonces la variación de entropía queda en joules sobre Kelvin. Bueno, espero que les haya servido el video. Nos vemos en algún próximo video.